listos. Gracias, 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 como siempre y nuevamente por acompañarnos en un capítulo más de Descubriendo Emociones. Y hoy con muchísimas emociones encontradas. Acapulco ha sido tradicionalmente uno de los puertos más visitados desde por allá de los años 50, cuando empezó a captar la atención de personalidades de todo el mundo. Es Acapulco el lugar donde muchos hemos tenido grandes historias. Para muchos de nosotros, espérenme porque estamos teniendo doble sonido, ¿verdad? ¿Ya estamos? ¿Ya me oyen bien? Sí, Sentí que se metió por ahí otro sonido. Pero bueno, les decía que para muchos de nosotros Acapulco ha sido el mejor lugar para vacacionar, para descansar, para casarnos, pasar nuestra luna de miel, eh, las mejores navidades y años nuevos, donde hemos visto maravillosos amaneceres y atardeceres. Y hoy Acapulco ha sido devastado por la naturaleza. El huracán Otis que lo golpeó implacablemente, dejándonos, espero que por muy corto tiempo, sin ese lugar paradisiaco. Pero sobre todo, dejando a muchos sin hogar y sin trabajo. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña una querida amiga de toda la vida, a quien he visto crecer como persona, como mamá y como esposa de un hombre que ha dedicado su vida al turismo y a la hotelería de este país, Alejandro Domínguez Abeleira, y que juntos, como la gran pareja que son, han trabajado mucho por el turismo de Acapulco. Claudia Villavicencio, gracias por estar aquí a pesar de todo lo que están viviendo. Quisiera, hermosa, que hoy nos platicaras, primero que nada, la experiencia que vivieron, cómo fue que decidieron salirse de su casa, que decidieron irse al hotel, en qué momento supieron que esto tenía que suceder. Por favor, a quienes entraron por Zoom les pediríamos si apagan sus cámaras para que podamos tener solo a Claudia en la cámara. Se los vamos a agradecer mucho. Cámaras y micrófonos, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, mi Claudia querida, platícanos cómo fueron esos primeros momentos, cómo te sales de tu casa, te decides ir al hotel que dirige tu marido, ¿qué sucedió? antes que nada, muchas gracias, Diana. Te quiero con todo mi corazón y agradezco este espacio. Pues mira, empezó un día antes. La verdad es que un día antes le hablaron a Alejandro para una junta de protección civil. Fue a las 7 de la noche y le dijeron que lo único que dijeron es que se tenía que preparar porque venía una tormenta tropical y venía la convención de mineros. Entonces había que estar protegidos. Cuando llegó Alejandro a la casa, me dijo que le había pues hecho ruido en la cabeza esa situación, pero no volvieron a decir nada. Al otro día yo fui y compré agua y compré carne y compré, bueno, lo que necesitaba porque estábamos convencidos que era una tormenta tropical. Entonces yo lo único que pensé es que era mucha lluvia y eso puede pasar, ¿no? Nada más. Transcurrió todo el día, perfecto, no pasó absolutamente nada y como a las 7 de la noche empecé a ver que se empezó a nublar, porque a las 7 de la noche todavía hay sol en Acapulco. Empecé a ver que se empezó a nublar mucho, pero la verdad es que no le tomé importancia. Y Alejandro llegó a las 9 de la noche y me dijo, ¿qué te parece si nos vamos? Y le dije, no, la verdad no tengo ganas. Si va a llover, pues nos quedamos en la casa. Entonces, no hicimos nada, nos volvimos a quedar, nos acostamos a ver una película, estaba muy cansado. Y a las 10 de la noche me dijo, no, nos vamos. Y en ese momento lo único que hice fue echar una muda en una maletita, saqué una bolsa chiquita de mano donde eché nada más mi licencia y párale. Nos fuimos
Llegamos justo a tiempo porque cuando nosotros llegamos ya empezaba la lluvia y pues nos quedamos en el cuarto. Y a las 11:30 empezó el aire muy, muy fuerte. Y Alejandro se bajó a ver a los huéspedes y me dejó ahí. A las 12 de la noche exactamente empezó todo. Empezó con un aire espantoso, una lluvia que no había manera de parar. Oías el aire como te zumbaba porque era una cosa muy rara, era un ruido muy fuerte que te lastimaba. Pasó media hora, me senté en la sala de la habitación, me quedé con mi hijo el menor, que tiene 15 años, y nos sentamos. Y como a las 12:30, cuarto para la una, me dijo, mamá, las cortinas se están saliendo y se está abriendo la puerta del balcón. Entonces le dije, permíteme ir a ver, abro la cortina y sí, veo que la puerta del balcón se estaba abriendo, la cierro y voy a ver qué pasaba con las cortinas. Abro la ventana, veo la cortina que se estaba yendo porque se estaba abriendo la ventana, se estaban despegando las ventanas. Entonces abro y cuando abro, lo primero que veo son destellos azules, de un azul muy bonito, de verdad, eléctrico, hermoso se veía. Se veían como rayos que caían, pero no eran rayos, eran como luces. Y volteo hacia abajo donde había luz, que era la de la alberca y todo eso, y veo muchísimo aire que se estaba llevando ya todo, todo. Ahí me empezó mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces, no le dije nada a Santiago, me vuelvo a sentar y empieza cada vez más fuerte y más fuerte. Y entonces yo oía como todo se azotaba ya, ya era de azotones. Le digo, vámonos a meter al baño. Nos metemos al baño, cerramos todo y nos quedamos ahí. Y yo oía cómo rompía cosas, cómo volaban, o sea, oíamos muchísimo ruido. Pero yo sentía que algo entraba, como que aire entraba por las puertas, porque yo me sentía como si estuviera muy mareada. Entonces yo sentía que iba y venía, y le digo, ¿sabes qué, Santiago? Vamos a poner toallas en las puertas abajo, porque está entrando el aire, no sé por dónde. Y él nada más se me quedaba viendo, porque yo rezaba, lloraba, de repente gritaba, o sea, la verdad no pude controlarme. Y me dice, mamá, no es el aire, el edificio se está moviendo. Ahí, Diana, sentí un miedo espantoso. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a correr? Estábamos solos, Alejandro estaba abajo y mi hijo, el otro, estaba abajo. Entonces dije, bueno, recé, me quedé 2 horas ahí y cada vez se movía más y cada vez escuchábamos más cristales, que todo volaba, que todo se rompía. Y abro la puerta y sí me explota, porque era un pasillo y me explota el aire. Y volteo y veo cómo la sala donde yo estaba vuela. Me regreso con Santiago y le digo, métete por esa, porque era una habitación que tenía 3 cubículos de recámaras. Entonces le digo, nos vamos a ir por la otra recámara y vamos a salir. No salimos y veo mucha gente afuera, mucho. El hotel tenía 700 huéspedes, o sea, estábamos llenos porque era la convención minera. Salimos y era lluvia y vemos a todos los empleados, los huéspedes que nos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo nada más les decía, caminen y vamos al sótano. Ya teníamos botas para la lluvia porque en cada habitación nos habían dejado 2 pares de botas y 2 impermeables. Entonces nos pusimos las botas, nos pusimos en los impermeables y lo único que alcancé a decirles, caminen y vamos al sótano. Cuando íbamos bajando había demasiada agua porque ya me fui por las escaleras de emergencia. Entonces era demasiada agua, te resbalabas como pudimos porque corrían, la gente corría, había muchos que estaban borrachos porque venían de una inauguración, entonces venían muy borrachos. Entonces gritaban, se burlaban, como que todavía en ese momento ellos no entendían exactamente lo que estaba pasando. Algunos sí, algunos no. ¿Qué hora era más o menos en ese momento? Como a las 2 de la mañana. Ya eran como las 2 de la mañana. Y como pudimos, llegamos a la recepción del hotel. Ahí me encuentro a mi hijo, me dice, mamá, por ahí no. Él ya sabía lo que estaba pasando porque a esa hora ya había mucha destrucción, pero él no me lo dijo. Me dijo, nos vamos a ir por otro lado. Ya toda la gente venía atrás de nosotros y llegamos a un sótano, donde yo llego.
y había, no sé, 200 personas, 250 personas. O sea, había muchos heridos, había muchos discapacitados, muchísimos que los empleados tuvieron que cargar para poderlos sacar. Tenían la preocupación porque había viejitos que no quisieron abandonar la habitación. Tuvieron por ellos 2 veces y no quisieron. Entonces llego, unos gritaban, unos estaban muy tranquilos, nadie sabíamos exactamente bien lo que estaba pasando. Estábamos en el sótano, muy abajo, y muy abajo seguíamos oyendo cómo se rompía todo. Era impresionante el ruido y el ruido del aire era una cosa espantosa. Y seguíamos sintiendo cómo se movía el edificio, ¿eh? No había manera de pararlo. Y me siento en una cama que estaba ahí y vi que había niños discapacitados ahí, viejitos, y me puse a platicar con ellos para tranquilizarlos. Y empezamos a platicar, y yo les platicaba, y ellos me platicaban, y yo era lo único que hacía platicar, y cuando yo veía que alguien se ponía nervioso, yo me acercaba y platicábamos, y eso es lo que hacíamos. Como a las 2:30 entró Alejandro para controlarlos. Yo te voy a decir, yo no sé de dónde sacó ese temple, porque él sí sabía lo que estaba pasando, porque él estaba en recepción. A él en ese momento ya le había caído el techo de recepción encima, ya no tenía lentes, ya no veía nada, estaba empapado, pero él bajó, habló con ellos, los tranquilizó y la verdad es que los huéspedes se tranquilizaron, sintieron como una paz, se acercaron a él, sí le hicieron muchas preguntas, muchas. Solamente había una señora que ella sí gritaba, lo insultaba, le decía, nos decía que Dios era el fin del mundo, que se iba a acabar, ya sabrás. Y ahí estuvimos hasta las 4 de la mañana, nos llevaron agua, se empezó a caer el plafón del techo, nos metieron, ya todos estábamos amontonados en un solo lugar, éramos demasiado ya en ese momento, hacía un calor espantoso, ¿no sabes? Pero ya estábamos todos así amontonaditos, todos en un solo lugar, porque ya se estaba cayendo el plafón, había demasiada agua, el agua ya se estaba metiendo, era demasiada agua. Una cosa muy curiosa que yo tenía a mi perro ahí y mi perro estaba súper nervioso, o sea, horrible, horrible, no sabes. Pero cuando llegó el ojo del huracán, que debió haber sido como a las 3:30 de la mañana, el perro llegó una calma igual como llegó la calma, porque ya no escuchábamos nada. Era un silencio que te ponía nervioso. En ese momento los empleados nos dicen que había que estábamos en el ojo del huracán, pero que venía la segunda parte y no sabíamos si venía más fuerte o ya se había debilitado. Entonces nos dijeron, en este momento sí nos vamos a proteger todos. Yo tenía mucha angustia porque uno de mis hijos no estaba, mi marido no estaba y yo sabía que estaban en riesgo. Y viene la segunda parte. Fue peor, Diana, fue peor. Ahí escuchábamos lo que no te imaginas. Duró media hora, la gente muy tranquila, la verdad es que yo les agradezco mucho a los huéspedes porque se tranquilizaron, tomaron las cosas con calma y acataron todo lo que Alejandro nos dijo. Bajó otra vez, nos dijo que había pasado, pero que no podían salir hasta que no estuviéramos seguros. Y se volvió a ir. Como a las 4:30 bajó por mí, me dijo, te voy a sacar porque va a ser un caos cuando quieran salir. La salida es muy pequeñita y el pasillo está destrozado. Entonces te vas a salir y te vamos a meter a un coche y ahí te vas a quedar. En ese momento yo no sabía, o sea, no me imaginaba, o sea, yo en mi mente decía, pues es lluvia, algunas láminas estaban remodelando la alberca. Yo decía, bueno, lo que escuchaba yo son las láminas que se volaron, algunos camastros, o sea, era lo que yo pensaba, pero no imaginaba lo que iba a ver. Me sacan y cuando me sacan, me sacan al lobby del hotel que es abierto totalmente. Y cuando yo veo eso, o sea, me senté a llorar. Me senté a llorar donde pude porque no había nada, lo único que veía era vidrios, coches en la costera que se llevó, árboles caídos, el hotel destrozado, totalmente no existía nada. Y el cielo era negro, negro, como no te imaginas, ya no teníamos luz, no había nada.
Nada te iluminaba, nada te hacía luz. Nos reunimos los empleados, los del comité, y empezamos a rezar y a dar gracias de que estábamos vivos. Y Alejandro nos dijo, pues ahora vamos a afrontar lo que viene, cómo decirles, cómo sacarlos de Acapulco, porque sabíamos que la comida no nos iba a alcanzar, que el agua se iba a acabar, que cada vez se iba a poner, había que sacarlos, la prioridad era había que sacarlos, como pudiéramos, pero había que sacarlos. Y nos dijo que teníamos que esperar al amanecer. Ahí estuvimos sentados, como a las 5 de la mañana pasó la alcaldesa, se bajó, habló con nosotros y nos dijo que la presidencia municipal se había caído, que el Papagayo no existía nada, que había calles que ya no había, plazas que ya no existían, no había nada. Y dijo, voy a pasar como pueda para ir a hablar a la base naval para que sepan qué es, cómo estamos y qué es lo que pasó. Obviamente ya estábamos incomunicados del mundo, ya nadie iba a saber lo que estábamos pasando. Le pidió a Alejandro que fuera con él, con ella. Él dijo que no, porque tenía que sacar a todos los empleados. Entonces le dijo, bueno, nos vemos a la 1 en la base naval para platicar. Le dijo, sí. A los empleados y a los huéspedes, quiero. A los huéspedes, los empleados tenían que ayudarnos a sacar absolutamente a todos, eran los huéspedes. No sabíamos cómo, obviamente. Ya que los empleados se sentaron, cada uno se sentó, me dijo, no sé qué voy a hacer, no tengo la capacidad, esto me superó, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hablar con ellos, cómo voy a calmarlos, porque obviamente cuando salgan va a ser un impacto. Era como si hubiera caído una bomba, así, una bomba. Pasó un rato, amaneció como a las 7 de la mañana, pero no amaneció como siempre. El color del cielo era azul, azul otra vez eléctrico, así se veía, azul eléctrico todo. Y amaneció ya bien como a las 8 de la mañana. Lo sacaron porque había varios grupos, había en 3 lugares, en 3 sótanos, estaban divididos todos. Los sacaron todos al lobby, los pusieron en un lugar que estaban bien y ahí habló con ellos. La indicación fue de los que tuvieran coche, se les iban a entregar sus coches, iban a ir por ellos porque estaba en remodelación el estacionamiento, entonces el estacionamiento estaba un poco lejos, tenían que ir caminando a recoger sus coches y salir en ese momento a México. No sabíamos cómo estaban las carreteras, pero tenían que salir ya, por seguridad, porque no sabíamos cómo estaban las habitaciones, si iba a aguantar o no iba a aguantar. Entonces era prioridad sacarlos. Aceptaron. Muchos no regresaron por sus pertenencias, se salieron así, solamente recogieron la llave. Los jóvenes fueron por los coches y para regresar por los viejitos. Algunos corrieron por sus cosas, bajaron como pudieron y subieron como pudieron, porque ya no teníamos elevador. Los que no tenían coche, que habían llegado por aire o por tierra, teníamos que esperar hasta ver cómo sacarlos. Entonces a ellos les dijeron, pues no sabemos cómo están sus habitaciones, si gustan saber, nos dicen cómo están, en qué condiciones. Si no, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces en ese momento se dio la instrucción de que los empleados que había subieran para ver qué habitaciones estaban bien habitables para meterlos y cómo íbamos a hacer para tanta población, porque éramos muchísimos. Yo creo que se fue el 20%, o sea, seguíamos habiendo muchos. Unos entendieron, unos no entendieron, se enojaron y algunos se fueron caminando a ver cómo podían regresar. Muchos jóvenes, porque había muchos jóvenes mineros, decidieron caminar a ver cómo llegaban a la Ciudad de México. Les dijimos que si no podían regresar. Muchos de verdad no regresaron, no sabemos cómo se fueron. Suben los empleados, empiezan había gente que no pudo salir, entonces bajan y le dicen, hay personas que no pudieron salir, pero hay que subir por ellos, pero hay algunos que no pueden caminar, hay algunos que están heridos. Había unos encerrados en los closets, que los closets
Fue lo más seguro que hubo porque los closets de verdad no les pasó nada, pero estaban atorados, entonces había que romper las puertas para poderlos sacar. Entonces en ese momento se volvió más caos, porque había que revisar las habitaciones, había que romper habitaciones desde los closets, puertas que no podíamos abrir, que costó mucho trabajo romperlas, y otras sacarlos cargando porque no había manera de que caminara. Entonces, había gente que yo estaba en el piso 16 y había todavía pisos más arriba. Las escaleras estaban mojadas, o sea, era vidrios por todos lados, plafones, los barandales caídos, o los balcones que se deshicieron cayeron en los carros y eso fue lo que destrozó los carros. O sea, era un caos, Diana, un caos, un caos. Pero lo logramos hasta como a las 12 del día. Creo que ya habíamos sacado a todos los empleados y los pocos que quedaban los metimos en habitaciones que estaban habilitadas. Digo, no al 100%, pero bueno, podían estar ahí por lo menos. En ese momento, pues no sabíamos qué estaba pasando, ni si ya se habían comunicado. Había un teléfono satelital, pero se ahogó. La planta de luz se quemó, entonces no teníamos luz, o sea, no teníamos nada. Se va Alejandro a la junta y tardó mucho, porque lo que me dijo es, tengo que ir por lo menos para que ellos me permitan hacer una llamada. Déjame aclarar, Claudia, porque no lo dijimos, que Alejandro es el director del Fiesta Americana, del hotel del que tú nos estás hablando, que es un hotel enorme, y él además es presidente de la Asociación de Hoteleros En la Asociación y, de Hoteles y Empresas Turísticas. y Empresas Turísticas de Acapulco. Entonces me imagino que estaba siendo, bueno, requerido en muchísimos lugares y que este es un punto importante que además también habremos de platicar porque muchos se han ido contra los hoteleros, que porque no le avisaron con tiempo a los huéspedes, pero quiero que aquí nos cuentes que además, digo, era su familia, ni modo que él iba a poner también en riesgo a su familia. O sea, ellos no supieron nada, no sabían de la magnitud de lo que iba a suceder. ¿Es así? No, Diana. De hecho, a ellos les avisaron a las 11 de la noche. Ya no podíamos hacer nada. A las 11 de la noche ya no se podía. A esa hora recibí una llamada. Nunca nos dijo, porque él ya sabía lo que venía, pero fue a las 11 de la noche. Y te voy a decir una cosa, hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, no hubiera aguantado. Eran 340 kilómetros del aire. O sea, era una cosa, Diana, que azotaba, se llevó todo. O sea, todo. No, por más de que lo hubieran dicho, no había manera, pero sí fue una imprudencia el no decir, porque si hubieran avisado temprano, pues hubiéramos sacado a muchos huéspedes, a muchísimos. Yo no sabía que un huracán se alimenta de la temperatura del mar. Tomaron la temperatura a las 5 de la tarde y sabían que estaba a 33 grados. Eso fue alimentando y por eso llegó más rápido, porque ellos esperaban que llegara a las 4 de la mañana, pero nos sorprendió a las 11:30 de la noche. Sí fue una imprudencia porque, pues sí, o sea, no lo hubiéramos podido parar, pero sí hubiéramos podido sacar a muchísima gente. Hubiéramos podido vaciar el hotel. Ellos hubieran llegado a Chilpancingo y de Chilpancingo para allá no hubiera pasado nada, pero no lo hicieron. Y sí lo voy a decir, yo sé que mi marido me va a matar cuando vea esto, pero esa es la verdad. Y te voy a decir que cuando él va a esa reunión, porque él no le interesaba hablar con ellos, él lo que le quería era comunicarse con el exterior para saber, para informar lo que estaba pasando y mandaran la ayuda, primero para sacar a todos los huéspedes y después qué iban a hacer, qué seguía. Cuando llega, estaba ya la gobernadora y la presidenta municipal. Y Alejandro habla con la gobernadora y le pide hacer una llamada satelital. Primero con Posadas, que son los dueños de la marca, y después con nuestra familia.
Y la respuesta es no, lo siento mucho, haz un grupo de WhatsApp y por ahí comunícate. Sin telefonía celular, porque no había. No sé si pienso que fue broma o de plano se le fue, pero pues no había manera, no había manera. Y obviamente pues no pudimos avisar, no hubo manera. Y de ahí no hubo otra comunicación con ellos. No volvieron a pasar, no volvieron nada. Nos enteramos de que iban a meter camiones al otro día, pero eso nos los avisó un soldado que pasó. Y él fue el que nos avisó que dijeran a los huéspedes que iba a haber transportación gratis. No sabían cuántos camiones había, ni nosotros sabíamos, pero había que llevarlos a un lugar que estaba lejos. Y solamente teníamos una camioneta, porque entonces en ese momento ya sabíamos que no había gasolina. Y teníamos una camioneta con medio tanque. Entonces teníamos que cuidar la gasolina, pero teníamos que sacar a los huéspedes. Porque en el momento que se les dijo que se tenían que ir, que ya había camiones, muchos dijeron sí, otros dijeron no, pero no querían irse caminando porque decían que ellos ya habían pagado una tarifa y esa tarifa, pues, les correspondía que los lleváramos. Ok. Sí, estuvo crítico. Entonces, como pudimos, es una camioneta que cabían 7, pues metíamos a 10 como podíamos, y las maletas así como podíamos, los mandábamos a la iglesia de Costa Azul, los dejaban ahí y regresaban así. Pero había huéspedes que cuando llegaban, porque había tanta gente, que se regresaban. Y entonces era un rollo, porque nosotros los mandábamos y ellos regresaban. Y entonces esos que regresaban pues hablaban pestes y la gente que teníamos ahí ya no se quería ir. Y lo que nosotros queríamos era que se fueran ya. Nosotros sí sabíamos lo que se nos venía. Ellos no entendían. Ellos querían una habitación limpia, querían agua para el baño, querían comida, pero no creas que cualquier comida, o sea, querían comida bien. Ellos decían que habían pagado una tarifa de un hotel de lujo y que tenían que tener esos privilegios. No entendían la magnitud de lo que había. Entonces, sí, fueron 3 días de estar, que sáquenlos, que métanlos, que sáquenlos. Y pues lo único que en ese momento había, porque era un caos, los empleados hacían una cosa y sacaban y limpiaban y cuidarlos de que había muchos vidrios no se cortaran. El lobby se convirtió en un desastre porque ellos sacaron camastros, bajaron colchones, y entonces no había manera de pasar porque estaban todos ahí. No, 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 era un caos. Que además hay que aclarar una cosa, Claudia. Cada trabajador del hotel, incluidos tu marido y tú, tenían sus propios problemas. Tenían sus casas, no sabían cómo estaban sus casas, sus familias en el caso de los demás empleados. Entonces, qué terrible que además tener esta situación personal, porque tan difícil era para los huéspedes como para los empleados, y tener que estar además atendiendo a la gente, tratando de solucionar los problemas de todos los huéspedes. Exacto, y es lo que muchas veces la gente no entienda. No sé si piensan que no tenemos mamá, no tenemos papá, no tenemos esposo, esposa, hijos, ¿no? Porque ellos no podían ir a su casa. No pudieron irse a su casa, se quedaron ahí, no había transporte, no había manera. Hay gente que vive muy lejos. Hay gente que llegó a trabajar, Diana, que a mí me sorprendió y lo agradezco de corazón, porque sí llegaron, hicieron 6 o 7 horas para llegar al hotel. En ese momento la ciudad ya era un caos y te estabas arriesgando porque ya había saqueos, ya había robos, ya la gente estaba desquiciada y nosotros no sabíamos, pues nosotros estábamos juntos, pero esa familia, como tú dices, no sabía de su familia, no sabíamos cómo estaban nuestras casas, o sea, no sabíamos nada. Entonces era un caos. Lo único que nos daban de comer era un sándwich en todo el día, era todo lo que comíamos, y comíamos a las 7, 8 de la noche, porque teníamos que empezar a hacer. No queríamos abrir las cámaras de refrigeración donde estaba la carne.
Pues todo lo que va congelado no queríamos porque decíamos, bueno, esto es lo único que nos va a quedar. Si nosotros la sacamos ahorita, vamos a tener que sacar poca para darle a los huéspedes, pero entonces nos vamos a quitarle el frío a la cámara y se nos va a echar a perder lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que esperar a ver cómo la vamos a cocinar, cómo vamos a resolver la parte de para hacer la comida. Y pues no podemos darle de comer a tantos huéspedes, porque al final del día, como tú dices, pues nosotros también somos personas y también pues sentimos como los huéspedes, o sea, nuestra prioridad eran los huéspedes, pero también nosotros protegernos, cuidarnos Ahorita unos el a amigo otros. de ella. Y Perdón, un paréntesis. Les voy a pedir a todas las personas que nos están acompañando a través de Zoom si pueden apagar por favor sus micrófonos, que se nos meten ahí algunos sonidos, y si puede ser sus cámaras también para que no de repente no aparezcan y podamos solo ver a Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perdón, Claudia. Entonces te digo que era complicado, la verdad. Pero hay una señora que de veras a mí me impactó, porque el tercer día, que todavía seguíamos con muchos huéspedes, yo no he dormido, y lo poco que duermo, salto, tengo muchas ganas de llorar, no sé, tengo sentimientos que nunca había tenido jamás. Me levanté a las 3 de la mañana y vi que estaba una señora, porque cuando ya se va la mayoría y quedaban como 60 quedaban más o menos. Esa señora, yo no sabía, bueno, nadie sabíamos, la señora hizo un albergue en la alberca, literal. Sacó camastros, los puso, trajo colchones, cobijas, lo que encontró, y ahí empezó a hacer camas y camas y camas. Y entonces ahí bajó a todos los huéspedes que estaban y ahí los puso. Y ella tenía mucha comida en su habitación, muchísima. Entonces yo vi que estaba o sea, estaba recogiendo hojas. Yo la veía, ¿no? A las 4 de la mañana yo decía, ¿qué estará haciendo desde mi ventana? Y de repente, como a las 6 de la mañana, veo que estaba haciendo una fogata. Le digo, Alejandro, están haciendo una fogata en la alberca. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, te lo juro. Y me dice, ahorita voy. No nos habíamos bañado, ¿eh? Ya teníamos 4 días de no bañarnos. Y me dice, ahorita bajo. Entonces se asea como puede. Y lo veo que llega y está hablando con ellos y no sé qué, pero se empezó a juntar mucha gente. Y yo pensé, dije, oh, lo van a linchar, se le están amotinando. Y ya veo que siguen haciendo, empiezo a ver que sacan mesas, las mesas que quedaban, las limpian, empezaron a barrer, quitar el escombro, todo, todo. Y veo que ponen como un comedor. Y entonces dije, ah, no, yo voy a bajar porque tengo que ver esto. Entonces bajo y veo, se me acerca un niño chiquito como de, ¿qué te diré? 6 años. Y me dice, ¿tú vives aquí? Y le digo, sí, te invito un taquito. Y le digo, ¿de qué? De huevo. Y yo dije, ay, tienen huevos. Y veo que estaban haciendo huevos a la mexicana, tenían frijoles, y ella le dio de comer a toda la gente. Nos invitó y nos dio de comer a todos. Y entonces ella Ella nos no decía, estaba en el hotel, sí, venía de era otro huésped, lado. no era Era huésped, huésped. Ah, ok, era ok. huésped. Y entonces nos dijo, les voy a decir una cosa, yo tengo mucha fe y soy muy creyente y Dios nos va a ayudar y esta comida los días que yo esté aquí, porque ella nos dijo, no me voy a ir, no me voy a ir. Así es que háganle como puedan porque no me voy a ir. Pero los días que yo esté aquí, vamos a comer todos porque yo sé que Dios nos va a hacer que esto se haga más. Y te lo ¿Y ella por prometo. qué tenía comida? Porque algunos huéspedes, como tienen cocineta, algunos huéspedes cuando van de vacaciones llevan sus despensas. Ya. Entonces ella bajó su despensa, ella se fue apenas ayer, Diana, y nos dio de comer 3 veces al día, pero nos dio pescado, nos dio chilaquiles con carne asada, huevos, sopitas, todo hacía ella en esa fogatita que ella hacía, ella lo hizo. Y Wow. cuando se fue nos dijo, tengan fe porque yo sé que Dios los va a ayudar, o sea, no están solos. Y de verdad, lo que yo le agradezco a la gente es que hoy nos enteramos porque ya tenemos internet. Hemos visto la gente cómo se ha movido, cómo nos ha ayudado, nos han llegado ayuda sin esperarla. Gente nos ha marcado
Por ejemplo, medicinas no hay porque saquearon hasta las farmacias. Entonces, medicinas no hay. Yo tengo una condición que necesito medicina todos los días. Obviamente, pues no llevé, o sea, llevé para esa noche, pero mi medicina se quedó en la casa. Entonces voló. Que ahorita quiero que hablemos de las necesidades que hay en Acapulco para que nos cuentes también todo esto, pero antes para un poco redondear la historia. Bueno, me has hablado todo lo que vivieron dentro del hotel, como usted, bueno, Alejandro, como cabeza, ¿no? En este hotel, todo lo que tenía que hacer y tú ayudándolo como siempre lo has hecho, ayudándolos a resolver los problemas dentro del hotel con los huéspedes, todo esto que debe haber sido muy difícil. Pero ahora quiero que pasemos al tema un poco más personal. Tú sales ya cuando me dices que saliste del hotel y viste toda la destrucción, te sentaste a llorar. ¿Qué pasa, Claudia, cuando vas, supongo que fuiste a ver tu casa? Ay, Diana, yo creo que ha sido lo más difícil que he vivido. Mi departamento es en piso 17. Está construido en una zona muy alta, y está construido arriba de unas rocas, entonces queda todavía mucho más alto. Se ve en casi toda la costera, tú lo ves, por donde vayas pasando lo alcanzas a ver. Estoy enfrente del Sisi para que se ubiquen y abajo tengo el centro de convenciones. No, nos costó mucho llegar porque había mucha agua, muchos árboles caídos. Ahí ya cuando nosotros íbamos avanzando, yo me iba dando cuenta de que no había quedado nada. O sea, yo veía todo roto, todo caído, pero yo todavía dentro de mí decía, no, mi casa va a estar bien, mi casa aguantó, se ha aguantado temblores, se ha aguantado Ingrid y Manuel, o sea, no va a pasar nada. Y yo le decía a Alejandro, ten fe, te juro que no tiene nada. Cuando llego al Sisi, que yo entro por una calle que se llama María Bonita, ya no existía la calle. Y entonces le digo, ¿y por dónde vamos a entrar? Y me decía ahorita, pero él ya había visto porque él volteó y lo vio. Y cuando lo vio, pues vimos que ya no había nada. Pero no me dijo porque yo soy muy distraída y cuando estoy nerviosa soy más distraída. Entonces, como que no volteé, como que no. Y me dijo, sí, ahorita busco cómo entrar. Y empezó a buscar por dónde entrar y no había manera. Entonces me dice, te voy a dejar aquí y yo voy a irme caminando. Es muy lejos. Y le dije, bueno, pero no te vas a tardar. A mí no, te prometo que no me voy a tardar. Y se va y me bajo del coche y le tomo una foto, pero con zoom. Y cuando veo, pues ahí me doy cuenta que ya no había nada. Se tardó mucho y cuando bajó me dijo, está bien. Le digo, dime la verdad. Es la primera vez o dos veces que yo lo he visto llorar tanto. Y me dijo, nos quedamos sin nada. Es algo que trabajamos mucho para tener, muchos años de trabajo, muchos sacrificios. Y se fue Diana. Yo la verdad no he querido ir. Les pedí a mis hijos porque al tercer día de repente estaba yo ahí sentada en el lobby del hotel y apareció mi hijo mayor. Me dio mucho gusto verlo. Y entonces les dije, quiero que vayan y saquen lo que puedan, lo poco que hayan llegado. Estaban robando las casas, siguen robando las casas. Entonces les dije, vayan a ver qué encuentran. Cuando van, una cosa que me llamó mucho la atención, yo tengo un vecino que ya es un señor muy grande. Y cuando ellos iban llegando me dice, porque yo no entré, yo no he querido, no he querido. Me dicen, mamá, están haciendo como luces del departamento, como señales. Le dije, ya no hay nadie. Me dice, pues yo creo que sí. Pero ya habían pasado 4 días, Diana. Y van, estaba el vecino que estaba muy grande, ahí estaba entre todos los escombros, los vidrios, ahí está. Nadie se dio cuenta que se quedó ahí. Ya lo sacaron y todo está muy grave, pero ellos tomaron fotos y videos y no habían querido enseñármelos. Hoy
Hoy por equivocación que Alejandro me dijo, mamá, busca no sé qué de algo que estábamos buscando. Yo lo busqué y le doy a las fotografías y veo mi departamento. Ya estaba yo triste, hoy tengo más tristeza. El techo lo arrancó, o sea, lo arrancó. Las ventanas, no existe una sola ventana, yo nada, no hay muebles. Tenía yo unas barras de mármol, pues haz de cuenta que las arrancó así. El vidrio, yo tenía un comedor para 12 personas con un vidrio súper grueso, lo aventó, o sea, no hay nada, Diana, nada, 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 se fue. Y yo soy testigo de primera mano, porque tengo la fortuna de ser amiga de tu familia de siempre. Soy testigo del trabajo que ha hecho Alejandro año tras año para llegar hasta donde está hoy. No es justo, Claudia, lo sé, no es justo lo que sucede, pero yo te lo dije hace un rato, yo estoy segura que muy pronto van a poder recuperarse, porque se lo merecen como familia por el gran trabajo que ha hecho Alejandro tantos, tantos años por tener bien a su familia. Entonces sí, puedo entenderte la tristeza de perderlo todo y creo que es nuevamente un ejemplo más para todos los que estamos fuera de Acapulco, de cómo nadie sabía lo que iba a suceder, nadie lo esperaba, nadie pudo hacer nada, ni por sus familias, ni por sus trabajos, ni por nadie. ¿Qué va a pasar, Claudia? ¿Qué sigue después de esta terrible desgracia, de manera personal, pero también para Acapulco? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, ayer vino el presidente de la Cámara de la Industria y vino el presidente de los arquitectos de la Cámara del, bueno, no sé cómo se llama esa asociación, pero es arquitectos. Hicieron un recorrido y bueno, las noticias no fueron tan buenas. Ellos dicen que tardarán entre 5 y 10 años para medio levantar Acapulco. Se necesitan entre 5 y 10 millones de dólares para levantar esto, más o menos. Se perdió el 95% de todo. O sea, no hay nada. Si ustedes ven lo que ustedes han visto en la televisión, porque yo ya lo vi hoy, no es nada de lo que es lo que hay aquí. Está todo destruido. Hay colonias que no se han podido entrar, no han podido. No sabemos cómo están esas personas. O sea, yo me siento mal por lo que perdí, pero yo sé que hay gente que perdió más y que no va a ser fácil levantarse. Hay mucha pobreza en Guerrero, demasiada. No sé cómo le vamos a hacer. Si me preguntas ahorita qué sigue, no lo sé. El gobierno ha tenido una respuesta nula, porque esa es la realidad. Ha sido nula. Nos han usado para una campaña política que no debería de ser. Creo que merecemos un respeto porque estamos de luto y merecemos un respeto. Y no es justo lo que están haciendo, porque todo lo están haciendo electoralmente. El presidente vi un video que dijo que pues nos ha ido, nos fue bien con los poquitos muertos. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera se ha tomado la delicadeza de venir. No ha venido. Mentira. Yo vi uno que que se atascó. No es cierto. Nunca ha venido. Hay muertos, hay muchos muertos en la calle que tú pasas junto a ellos y lo único que hizo la gente es taparlos. Pero no los recoge ni la Guardia Nacional, ni los militares, ni nadie los recoge. Ahí están tirados. En la playa hay muchos muertos. Hay muchísima gente desaparecida, muchísima. Un día de los que nosotros salimos, yo pedí aventón, pasaron unos federales con una camioneta y me dijeron, híjole, sí la llevaría. Le digo, ay, pero pues traes la pick-up, me voy atrás. Me dijo, es que no puedo, tenían tapado. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, le digo, si traes cascajo o algo, pues no importa, yo me siento en el cascajo. Me dijo, es que son muchos muertos los que traigo.
La ayuda ha llegado, al principio fue muy complicado y eso sí quiero que lo escuchen muy bien. Al principio fue muy complicado porque sí dio la orden de que todo lo que entrara a Acapulco, él lo tenía que llevar y él lo tenía que repartir. Claro, otra vez volvemos al tema electoral, pero hay un ángel en Acapulco que es Susana Palazuelos y Lalo Palazuelos, que son Susana es la presidenta de la Cruz Roja y Lalo es un gran empresario, restaurantero y banquetero. Y nosotros nos lo encontramos a Lalo ese mismo día en la tarde del 25. Y ya nos platicó que sus restaurantes pues era pérdida total, habían desaparecido. Y entonces le dijimos, ¿qué sigue, Lalo? Pues mejor hay que pelear, primero hay que decirle al mundo lo que está sucediendo, después empezar a traer lo que podamos a Acapulco. Y eso fue todo lo que platicamos. Cuando Lalo y Susana se enteran lo que estaba pasando con el presidente, pues se imponen, se imponen. Son empresarios muy reconocidos a nivel nacional. Entonces se imponen y pues el presidente tiene que doblar sus manitas. Hoy en día pueden pasar lo que quieran, nadie se los va a quitar, nos pueden mandar lo que necesitamos. Ha llegado Justo mucho. eso iba a preguntarte, porque hay una enorme desinformación que nos está llegando acá en otros lugares fuera de Acapulco. Primero, porque tú te imaginas que no está tan grave si el presidente te dice que para diciembre va a estar Acapulco listo. Eso es una, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cuando hay otro tipo de desinformación muy grave, que es que están robando al llegar a Acapulco, incluso la misma Guardia Nacional. Esto no está sucediendo, Claudia. No, no está sucediendo. De hecho, las personas con las que yo he platicado que nos han ha traído el favor de traer cosas que hemos necesitado, nos dicen que en la garita, antes de entrar y toda esa parte de allá, la gente sale suplicando agua, comida, lo que les puedan dar. Dicen que están sobre la carretera desesperados. Mucha gente sí les da. Esa parte va a ser muy complicado que les llegue, porque desgraciadamente siempre estas tragedias, lo primero que quieren es que se reconstruya lo que te va a traer financieramente abundancia al lugar del desastre. Entonces, se están enfocando en la zona turística. Ahí están los acopios, ahí están los comedores, ahí está todo. Albergues que ya lo hicieron. Todo esto quiero aclararlo, que es por el sector privado. Yo te puedo decir que al tercer día no habían un albergue de parte del gobierno, no había ningún comedor comunitario de parte del gobierno. No han tenido la capacidad para hacerlo. Todo esto ha sido por el sector privado. Entonces, sí ha llegado mucha ayuda, muchísima. Ya tenemos, pues, ¿qué será? Un 25% de luz. Ya hoy tuvimos internet. Vi algunas gaseras que ya están dando servicio, algunas gasolineras. O sea, se ha reactivado poco a poco, pero sí es la zona turística. La parte de más vulnerable, pues ha costado mucho trabajo llevar. Entonces sí se necesita muchísima ayuda, demasiada ayuda. Somos muchísimos lo que nos necesitamos. Porque además no solo es Acapulco, son muchas partes de Guerrero. Sí. No sabemos cómo están los municipios porque no se ha podido llegar. Hay algunos que no tienen luz, no tienen internet, telefonía, radio. El radio apenas hoy empezó porque no teníamos ni radio. O sea, queríamos saber, pues pendíamos a ver, no había. Entonces, pues no sabemos cómo está mucha gente. Por ejemplo, en lo personal, yo tengo desaparecida a la persona que trabajaba con nosotros en casa. No la encontramos por ningún lado, porque ese día dijo que tenía que ir a ver a su hermana, no se quiso venir conmigo y yo no la encuentro. Donde ella vivía, yo ya fui, pero no hay paso, no hay manera de entrar y me lo dijeron, no hay manera, no sabemos cómo están allá adentro. Entonces, todas esas comunidades, municipios, pues no tienen nada. Hay una pobreza tremenda.
¿A qué podemos atribuir, o es también una falsedad, el que existan los pocos muertos que dice el presidente? No sé por qué lo está diciendo. Eso sí, mandaron muchos siervos de la nación. Hay muchos siervos de la nación aquí que no sé qué hacen, pero es que él no ha venido, ni ha venido la gobernadora. O sea, si ellos vinieran y se dieran una vuelta, porque yo he visto fotos y vi un video donde estaban apoyando al presidente, la gobernadora, con las botitas limpias, muy maquillada, muy bien peinada. Eso quiere decir que no ha caminado. Yo ni siquiera la he visto en un coche que haya pasado. Yo estoy en la costera. Nadie la ha visto. Entonces, pues no sé si es una negación, si es un engaño. Yo pienso que es un engaño. O sea, no quieren decir lo que está pasando porque no les conviene, Diana, porque no hay dinero, porque no tienen la capacidad para un desastre como este, ni para nada. Vamos a ser sinceros. No han tenido ni siquiera el tacto, porque en Chilpancingo al otro día había fiesta para celebrar los 2 años de Morena en Chilpancingo, cuando sabían que estábamos en desgracia. Así es. Y como estamos en tiempos electorales, a él no le conviene que se sepa todo lo que hay. Y no quieren que sepan la incapacidad que tienen. Yo te voy a decir, yo no soy partidaria de ningún color, ni de ningún partido, ni de ninguna nada, pero yo te puedo decir en las desgracias que yo he visto a Acapulco, que nos ha dado con todo. Es un estado que está dolido, que está fracturado durante muchos años por muchas cosas. Pero si nos hubiera tocado el PRI en esta desgracia, hoy sería otra cosa. Aquí no nos han ayudado en nada, ni creo que nos ayuden en nada, porque cada día nos dicen más mentiras. Cada día es, vamos a hacer esto, hacen juntas, hacen reuniones, va mi esposo, pero hablan pura tontería. Nada en concreto, nada de resolver, no hay un plan, no hay nada. Y el dinero no llega, la ayuda no llega. Dieron una bolsita con una sopita de pasta, que no sé cómo la van a hacer, 1 litro de aceite y 1 litro de leche. Eso es todo lo que se les está dando. Con eso no va a vivir una familia. Tú eres pues de primera mano, sabes lo que está pasando. ¿Qué nos dices a quienes estamos fuera? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que más debemos enviar a Acapulco? Mira, en este momento tenemos una crisis, porque ya es una crisis de basura. Entonces necesitamos cubrebocas, agua, medicamentos, comida enlatada, pañales, toallas sanitarias, o sea, lo básico. Muchas cosas de limpieza, porque necesitamos limpiar la basura. Hay demasiada basura, demasiada. Las casas que se perdieron están sacando lo que estaba en el refrigerador, los muertos, o sea, todo. Ya la ciudad huele fea. La basura está por todos lados. Entonces vamos a empezar con enfermedades, con infecciones, con todo. Entonces necesitamos cubrirnos con los cubrebocas, necesitamos empezar a limpiar nosotros, ya no esperar al gobierno. Nosotros tenemos que empezar. Y yo sí le pediría a la gente que deje de robar, porque una cosa es tener hambre y una cosa es ser una obra. Porque la televisión que te robaste o lo poco que sacaste de una casa, no le vas a dar una mordida a esa televisión y vas a comer. Y por esos saqueos, hoy no tenemos nada, Diana, nada. Vaciaron todo. Y te voy a decir, no, no nada más es la gente de Acapulco, también los turistas. A mí me tocó ver el Palacio de Hierro, cómo lo vaciaban, pero eran camionetas de lujo, donde estaban metiendo las cosas. Y esos eran turistas, no eran otra cosa. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, con ayuda de ustedes. Se necesita de todo, de todo. Pues aquí tu mensaje, Claudia, que yo espero que le llegue a muchísima gente, que,
que todo lo que nos estás diciendo nos duele más, eh, nos sentimos profundamente dolidos por ese Acapulco que tanta gente amamos, que tanta historias personales hemos tenido muchos en Acapulco. Entonces nos duele tanto y nos duelen tanto las historias personales como la tuya, pero también como de la persona que trabajaba contigo, la de Alejandro, pero también la de sus trabajadores. Y quiero yo suponer que así como en el caso del hotel en el que ustedes están y el que ustedes representan, también está esas mismas historias en todos los hoteles de Acapulco. ¿Tú tienes idea cuántos hoteles están prácticamente inservibles para dar servicio en los próximos meses, en los próximos quizás años a Acapulco, en Acapulco? Mira, yo creo que el 80% está destruido. Tenemos muy poca ocupación. Ahorita están los de la Comisión Federal de Electricidad, están los de Telcel. Nos han pedido habitaciones, pero pues, por ejemplo, llegaron que querían 80 habitaciones, pues se les dio con mucho trabajo, ¿no? Porque no había. Saben que se pueden quedar, no se les está cobrando. Eh, Saben que se pueden quedar, pero no hay comida, no hay nada. O sea, literal es para dormir. Tampoco podemos estarlo haciendo mucho tiempo. Va a llegar un momento que vamos a tener que cobrar, ¿no? No sé, pues sí, es como el 80%. El 80%. Hay algunos que van a empezar a hacer pues algunas habitaciones, los que no están tan dañados, que sería el 20%. Ayer hubo una junta y están tratando de levantarlo porque sabemos que viene mucha gente a trabajar. Turistas, obviamente sabemos que no, pero va a venir mucha gente a trabajar, muchísima. Entonces a esa gente pues hay que darle. Entonces se está tratando de hacer que las pocas habitaciones que hayan, pues arreglarlas. Les diría a la gente que los que les quedaron algo de sus departamentos o sus casas, pues traten de arreglarlos, de habitarlos un poco y rentarlos, por lo menos una fuente de trabajo que les entre. Algunos restaurantes que les haya quedado algo también habitar, empezar a hacer algo de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, para que toda esa gente que viene, pues por lo menos nos entre algo de dinero. Ahorita pues no hay dinero ni siquiera en los cajeros, ni siquiera tenemos un peso, pero, pero algo que entre, porque sabemos que nosotros vivimos del turismo, no tenemos otra entrada, entonces para nosotros sí es muy complicado, o sea, de verdad cada día que pasa, pues vamos viendo nuestra realidad, o sea, la realidad nos explota en la cara y sabemos que cada vez va a ser más difícil, ya, más difícil. Yo tengo la esperanza que la compañía me va a decir, y así va a ser, no, te vas a tener que ir a otro lado. Que eso a mí me duele mucho, déjame decirte, porque a mí Acapulco me ha dado muchísimo. Yo tengo un hijo acapulqueño y Acapulco me ha dado mucho. Y amo Acapulco, adoro Acapulco. Y yo no me resigno a irme. Es como cuando tú tienes tu mejor amigo y que cuando está en desgracia tú lo abandones. Eso no debe de ser. Y me está doliendo mucho, pero yo sé que va a tener que ser. Pero voy a regresar. O sea, no me voy a ir de todo. Vamos a seguir trabajando por Acapulco. Vamos a dar todo por Acapulco como siempre. Alejandro es un hombre muy comprometido. Él ya había terminado su ciclo porque él ya tenía 3 años en la asociación. Es la primera vez que un presidente está 3 años en la asociación y él siguió. Querían que siguiera, pero la verdad te voy a decir una cosa, es muy estresante, muy, muy estresante. Y hoy en día, te lo puedo decir, trabajar con Morena es muy complicado. Que eso es algo que a mí me tiene muy molesta, porque la exigencia que nosotros tenemos no es un capricho que el gobierno venga y nos ayude, no, no es un capricho. Nosotros pagamos impuestos y pagamos un impuesto hotelero, que es el 5%, o sea, es mucho dinero. Entonces, hay un fideicomiso que la asociación de hoteles no se puede mover un peso, no se puede hacer nada en el puerto sin que el presidente de la asociación lo apruebe. Desgraciadamente, desde hace un año para acá,
Ellos decidieron que ellos iban a manejar absolutamente todo. La Asociación de Hoteles y Empresas es una asociación de las más importantes a nivel turismo, es la más importante. Y ellos decidieron que pues ya no, ellos lo iban a manejar. ¿El Se met- gobierno? ¿Sí? Se metió en paro, se hizo todo y lo hicieron en la madrugada, o sea, ni siquiera nos enteramos, eso fue en la madrugada. Entonces, ahorita yo digo, no es una exigencia, es algo que es nuestro. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Por qué no han salido a decir, aquí está el dinero? No sabemos. Ningún representante turístico se ha presentado a hablar con nosotros. Bueno, no conmigo, con mi esposo, ninguno. Nadie nos ha dado la cara, nadie nos ha dicho qué va a pasar. Solamente nos dijeron que la instrucción del presidente era que quería que se levantaran los hoteles ya, ¿sí? Pues ven y danos el dinero, ven y haz lo que tienes que hacer. No nada más digas, porque es muy fácil sentarte en una silla y decir, háganlo. Es muy fácil estar sentado en un palacio y comer y desayunar, pagado por nosotros, que tu hijo está sano, que tienes un techo, que tienes todo. Es muy fácil decir, pero ven y hazlo. Ven y embárrate de lodo. Ven y enfrenta a toda la gente que está tan enojada. La gente no quiere verlo ya. No les interesa que viene. No sé si hoy vino porque yo sabía que venía, pero la gente empezó a decir, si viene, no le va a convenir. Está muy complicado, Diana. Ay, Claudia, lo lamento tanto. No sé ya ni siquiera qué más decirte. Pero lamento lo que está viviendo Acapulco. Lamento lo que están viviendo los hoteleros, el sector turismo. Y lamento profundamente lo que está viviendo la gente, lo que están viviendo ustedes. El tener tantas pérdidas debe ser terrible. Yo sé que la gente de Acapulco va a levantar Acapulco. Ojalá que sea pronto, pronto en la medida de lo posible, con la realidad, no diciendo utopías y mentiras de que en un mes Acapulco va a estar listo para recibir al turismo de diciembre, que por cierto, una gran pérdida para todo el sector turístico, que están, que venía la temporada más fuerte para ustedes. La Es la, es la temporada temporada dorada. así es. Pues qué Teníamos terrible. vendido, teníamos vendido el 100%. Esa es otra. Hay que devolver el dinero, hay que devolver todo. Wow, fíjate, en eso nadie piensa, porque es Sí, verdad, ya tenía las reservaciones para todo el mes de diciembre. hay que pagar, pues eso, algunos huéspedes. ¿Escuchas? ¿Me Sí, ahí escuchas? te escucho. Sí, se fue Eh, el sonido. algunos huéspedes que obviamente quieren que se les liquide los coches que se destruyeron, quieren que se les reembolse su estancia, o sea, son muchas cosas que la gente no sabe lo que hay atrás de todo esto. Sí, no mames. O sea, es Ay, muchísimo. pues yo, igual que estoy segura, Ya toda todos la estamos gente, pegados. toda la gente que nos está escuchando, yo espero que hagamos una gran empatía con esto que está viviendo Acapulco, que entendamos la situación como es realmente y que todo el que pueda mande su ayuda a Acapulco y a Guerrero en general. Yo les voy a pedir a todos quienes están escuchando esta entrevista, a quienes lo están haciendo aquí por Zoom, eh, que por favor vayan a la página facebook.com diagonal Diana Gabriela León Coach, que es donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. La entrevista se va a quedar ahí, está grabada ahí ya en Facebook. Entonces yo les voy a pedir que la compartan para que cada día llegue a más personas, para que
todos los días más personas se enteren de la verdad de Acapulco, de lo que está sucediendo en el puerto, de lo que está sucediendo en Guerrero, para que todos ayudemos y nos dejemos ya de estas historias que nos llegan de todos lados de que no podemos ir a Acapulco a llevar ayuda, que nos van a detener, que nos van a robar, para que entendamos realmente lo que está sucediendo. Ojalá, mucho les agradeceré que la compartan, que escuchemos a Claudia, porque creo que es una de las personas que más nos han podido orientar en todo esto. Claudia, solo me resta decirte que te quiero, que quiero a tu familia, lo sabes, que te agradezco infinitamente que hayas aceptado platicar conmigo para que nos llegara toda esta información, que a pesar de lo que sé que te cuesta hacerlo, revivir esos momentos tan terribles, hayas aceptado esta invitación. Gracias. Al contrario, Diana, sabes que te quiero muchísimo, a ti y a tu familia, son mi familia, te lo agradezco mucho. Yo solamente les quiero decir que si Acapulco, creo que todos los mexicanos tenemos un gran recuerdo de Acapulco, pues manden un poquito de su ayuda. Lo pueden hacer si ustedes tienen temor de que no va a llegar a las manos correctas, lo pueden hacer con la Cruz Roja. Yo conozco a Susana Palazuelos desde hace mucho tiempo, le tengo un gran cariño y sé que va a llegar a donde tiene que llegar. Yo se los agradecería mucho. Y pues no me queda más decirles muchas gracias por su cariño. He recibido muchísimos mensajes, llamadas, no he podido contestar todo, pero me llena el corazón. Eso me hace muy feliz saber que mucha gente nos quiere, que no estamos solos. Y yo sé que Acapulco se va a levantar como muchas veces, porque somos unos guerreros y lo vamos a lograr. Muchas Estoy gracias, segura Jan. estoy segura que así será, Claudia. Mis bendiciones para ustedes, para todo Acapulco, para todo Guerrero. Los mexicanos estamos con ustedes y Gracias. como tú dices, ojalá que todos pongamos un granito de arena para que ahora sí literalmente de entre las cenizas Acapulco y Guerrero resurjan. Así será. Gracias infinitas, Claudia. Gracias. Un Para beso a ti, todos. para Alejandro y para tus hijos, desde luego. Muchas gracias, Diana. Un beso a todos con todo mi cariño. Y aquí los vamos a esperar pronto. Ahí estaremos muy pronto, así será. Un beso. Gracias, Diana. Un besito. Gracias a todos los que nos escucharon, que estuvieron aquí. Por favor, les vuelvo a pedir, entren a facebook.com Diana Gabriela León Coach, es mi página. Ahí podrán compartir y recompartir esta entrevista. Muchas gracias y por supuesto acceder a otro material que tenemos ahí. Muchas gracias. Hasta pronto a todos.